Hola, yo soy Sofía Ivana Vergero. Este es un trabajo práctico evaluativo, oral, sobre las presidencias de Perón y sobre la vida de Evita y lo que luego pasó con su cuerpo. ¿Cómo llegó Juan Domingo Perón al poder? Juan Domingo Perón participó de la revolución militar que terminó con un proceso de fraude y corrupción política que había iniciado con el golpe de Estado de 1930. En este se había desplazado del poder a Hipólito Yrigoyen. Este pertenecía a la Unión Cívica Radical. Perón tenía el grado de coronel y formaba parte del GOU, que era un grupo de oficiales unidos con un pensamiento nacionalista. Perón comenzó ocupando cargos menores. Por ejemplo, en 1943 solicitó desempeñarse en el Departamento Nacional del Trabajo. Inició desde este lugar su contacto con la clase trabajadora argentina, adentrándose en sus problemas y sus necesidades. Desde allí impulsó la organización de los trabajadores en sindicatos, transmitiéndole así al movimiento obrero una visión reivindicadora y nacional del trabajo. Juan Domingo Perón convirtió al modesto organismo en Secretaría de Trabajo y Previsión. También promovió una legislación protectora inspirada en los principios de la justicia social. Debido a su desempeño en la Secretaría de Trabajo y Previsión, la popularidad de Perón entre la clase obrera comenzó a crecer. Esto despertó desconfianza en los mandos del ejército y Perón fue obligado a renunciar a todas sus funciones. Luego de esto, Juan Domingo Perón fue llevado detenido a la isla Martín García. La clase obrera, al enterarse de esto, realizó una marcha a la Casa de Gobierno, cubriendo la Plaza de Mayo con una multitud que reclamaba su libertad. El 17 de octubre de 1945 al anochecer, Perón fue liberado y salió a hablar con la multitud que lo esperaba afuera para calmarla. Luego se retiró del ejército y comenzó así su vida política. Con 4 meses de tiempo se presentó con la fórmula Perón-Quijano. Sus bases de apoyo fueron los trabajadores, los sectores independientes y los desprendimientos progresistas de los partidos tradicionales, como por ejemplo la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y el Partido Conservador. Su adversario fue un frente político denominado Unión Democrática. Este estaba conformado por el Partido Comunista, el cual era abiertamente apoyado por el embajador estadounidense Sproule Braden. La disyuntiva fue Braden o Perón. Juan Domingo Perón triunfó en las elecciones presidenciales con un 52% de los votos y asumió a la presidencia el 4 de junio de 1946. Una vez en el gobierno fundó el movimiento peronista. Las ideas de Perón eran la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Con soberanía política, Perón se refería a que quería crear su propia política, es decir, de ahí sale la frase ni yanquis ni marxistas, peronistas. Perón se refería a que quería crear, más bien deja muy en claro que quería crear su propia ideología política. Durante la primera presidencia de Perón se impulsó un Estado benefactor, se promovió la industrialización, se creó la Fundación Eva Perón, también se les dio derechos a los trabajadores y se reformó la Constitución Nacional. La Fundación Eva Perón era una fundación feminista que se encargó de distribuir la riqueza a los sectores más postergados y de darle derechos a las mujeres, como por ejemplo el derecho al voto. El segundo gobierno de Juan Domingo Perón comenzó en 1952 y finalizó en 1955 con un golpe de Estado que derrocó a Perón. Durante el segundo mandato de Juan Domingo Perón se ampliaron los derechos para los trabajadores, se subvencionó al sector agrario y se congelaron los salarios. A mediados de 1953, literalmente se intentó peronizar al país y una de las medidas que tomó el gobierno para peronizar al país fue encarcelar opositores o pasar programas peronistas, educar a los alumnos con estas ideas peronistas, y esto provocó que los antiperonistas realizaran actos terroristas, por ejemplo, el atentado a la Plaza de Mayo. Otro de los actos que realizó el gobierno para peronizar al país fue literalmente ponerle el nombre de Eva Perón a la provincia de La Pampa o el nombre de Perón a la provincia de Chaco.
En 1954, Perón sancionó la ley que incluía el divorcio y luego se realizaron las aperturas de los prostíbulos. Esto generó un enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado. Y luego por esto mismo fue que se realizó la separación de la Iglesia-Estado. Incluso una de las medidas que tomó el gobierno fue reducir los feriados y entre ellos muchos feriados católicos. Entre 1953 y 1955 salieron a la venta los autos justicialistas, pero estos dejaron de producirse luego de que derrocaron a Perón, debido a que se intentó desperonizar a la sociedad y por eso mismo fue que sacaron de la venta estos vehículos. Una de las obras más importantes de Juan Domingo Perón fue la instalación de un gasoducto. Esta se instaló en 1949 y tenía como función distribuir el gas a otras zonas, como por ejemplo este gasoducto distribuía el gas desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires. Pero no se llegaron a instalar las válvulas y luego del golpe de Estado que derrocó a Perón en 1955, este gasoducto dejó de estar en funcionamiento, lo que generó que el gas no llegara a ciertas casas o a ciertos hogares. El tercer gobierno de Perón inició el 13 de octubre de 1973 y duró solo 8 meses debido a que luego este falleció. Durante este gobierno comenzó a actuar la AAA, es decir, la Alianza Anticomunista Argentina. Esta estaba a cargo de José López Rega y de Alberto Villar. Tras la muerte de Perón, asumió su esposa, María Estela Martínez, con quien fue mucho más sencillo para López Rega ejercer poder que con Juan Domingo Perón. Luego de esto se intensificó la acción de la AAA, que solo en 1975 llegó a cometer 358 homicidios. Por estos motivos, muchísimas personas debieron exiliarse. En 1955 ocurre el golpe de Estado que derroca a Perón. Este golpe de Estado lo realizó la Revolución Libertadora, que estaba encabezada principalmente por Lonardi y seguido por Pedro Eugenio Aramburu. Este golpe de Estado tenía como principal idea desperonizar al país. Tenía una idea de un peronismo sin Perón, principalmente las ideas de Lonardi, mientras que las ideas de Aramburu eran exactamente lo contrario. Es más, durante los años en los que Pedro Eugenio Aramburu estuvo al mando, decidió prohibir los símbolos, las ideas peronistas, cualquier tipo de manifestación peronista, e incluso prohibió mencionar los nombres de Eva Perón y de Juan Domingo Perón. Esta revolución libertadora duró 3 años, desde 1955 hasta 1958. Durante la Revolución Libertadora y debido a que se prohibía mencionar los nombres de Perón y un montón más de actos antiperonistas, fue que se creó la llamada resistencia peronista. Este es el nombre que recibe un periodo de la historia del peronismo y un movimiento de resistencia a las dictaduras. La resistencia peronista existió entre los años 1955 y 1973. Los gobiernos instalados a partir de este periodo fueron resultado de elecciones en las que no se permitió participar libremente al peronismo. En la resistencia peronista participaron un montón de organizaciones sindicales, juveniles, estudiantiles, barriales, religiosas, culturales, etc. Estas organizaciones tenían como objetivo común la vuelta de Perón al país y la posibilidad de elecciones libres y sin proscripciones. Los montoneros existieron desde 1970 hasta el 1979. Estos en sí querían la desestabilización del gobierno de la Revolución Libertadora y el regreso de Perón de su exilio, es decir, que Juan Domingo Perón regrese de España. Los montoneros en sí fueron aceptados fuertemente por el peronismo y por los movimientos peronistas, pero con el tiempo estos fueron pasando a la clandestinidad
y luego, con la llegada de los militares, fueron aniquilados. María Eva Duarte, mejor conocida como Eva Perón o Evita, fue una actriz y dirigente política que se casó con Juan Domingo Perón en el año 1945 y se convirtió en primera dama al año siguiente, 1946. Evita impulsó el voto femenino. Esta ley fue aprobada el 23 de septiembre de 1947 durante el gobierno de Perón, consagrando la igualdad de derechos políticos entre el hombre y la mujer. Las clases altas se oponían al gobierno de Evita Perón debido a su tarea social y redistributiva, es decir, en ese entonces las mujeres estaban acostumbradas a tareas en el ámbito de la beneficencia, religiosas o comunitarias, y Evita Perón rompía con ello. Esto molestó a las clases acostumbradas a más privilegios. El libro de Evita Perón, llamado La razón de mi vida, fue escrito por Manuel Penella de Silva para Evita Perón. Este fue publicado el 15 de octubre de 1951 y fue reeditado en numerosas ocasiones los años posteriores. Es un libro necesario para entender la vida de Eva Perón, a entender cómo se veía ella misma, al porqué de sus acciones y de todo lo que hizo. María Eva Duarte de Perón falleció el 26 de julio de 1952 a causa de un cáncer de útero. Su funeral fue multitudinario y más de 2 millones de personas salieron a despedirla. El cadáver de Evita fue embalsamado y expuesto en la sede de la CGT mientras se construía el que sería su lugar de descanso. Este era el Monumento al Descamisado, un proyecto que Evita había iniciado hace mucho tiempo, pero con su muerte prematura tuvo que modificarse para que ella fuese enterrada. Pero el golpe de Estado del 23 de septiembre de 1955 hizo que se pusiera fin a este proyecto, y luego del derrocamiento de Perón, el cadáver de Evita fue secuestrado por un comando de la Revolución Libertadora, a órdenes de Pedro Eugenio Aramburu. Este fue secuestrado de la sede de la CGT. El cadáver de Evita estuvo desaparecido por casi 16 años para evitar que se estableciera un lugar de culto. Finalmente, Aramburu destituyó a quien estaba a cargo del cadáver de Evita Perón y luego de esto se comenzó la operación Traslado. Esta tenía como finalidad enterrar el cuerpo de Evita Perón de manera clandestina. El 23 de abril de 1957, el féretro de Evita Perón fue trasladado en secreto hacia Génova, Italia. Este fue enterrado bajo el nombre de María Maggie Magistris. En 1970, Aramburu fue secuestrado por los montoneros y estos, entre otras cosas, pedían que el cuerpo de Evita fuese trasladado. La operación del traslado comenzó, pero al tardar demasiado, Aramburu fue asesinado. El 1 de septiembre de 1971 se inició la operación Retomo, en el que el cuerpo de Evita Perón sería exhumado y al cabo de 2 días llegaría en un coche fúnebre a Madrid, donde lo estaría esperando Juan Domingo Perón en Puerta de Hierro. Juan Domingo Perón, al ver el cuerpo de Evita tal y como lo recordaba, se emocionó y exclamó: "No está muerta, solo está durmiendo". Quien se ocupó de momificar el cuerpo y de examinarlo, dijo que el cuerpo en general se encontraba en buenas condiciones, a pesar de que a Evita le faltaba un dedo y tenía la nariz un poco aplastada. En 1972 se terminó el exilio de Juan Domingo Perón y este regresó a la Argentina, a pesar de que el cuerpo de Evita Perón todavía seguía en Madrid. El 4 de julio de 1974 falleció Perón y en su lugar asumió Isabelita, quien era su esposa en ese entonces. En octubre de ese mismo año, los montoneros secuestraron el cuerpo de Aramburu y decidieron canjearlo por el de Eva Perón. Isabelita estuvo de acuerdo y por lo tanto el 17 de noviembre el cuerpo de Eva Perón fue devuelto a la Argentina. El cuerpo de Juan Domingo Perón y de Eva Duarte de Perón estuvieron expuestos y fueron visitados en una cripta en la Quinta de Olivos mientras se construía el altar de la patria. Este era el lugar donde serían albergados los cuerpos. Luego del golpe militar de 1976, el cuerpo de Evita Perón fue entregado a la familia Duarte y finalmente estos decidieron enterrarlo en el cementerio de Recoleta, donde aún reposa a 4 metros sobre el suelo y en una tumba reforzada. El primer plan quinquenal
Empezó en 1947 y perduró hasta el 1951. Este planteaba la necesidad de unificar las medidas que afectaban a importación y exportación. Además, estableció un mínimo de 5 años de obras e inversiones para asegurar un suministro adecuado de materias primas, combustibles y equipos de mecánicos. También quería desarrollar racionalmente la industria y la agricultura del país. El segundo plan quinquenal se inició durante el segundo mandato de Juan Domingo Perón. Perduraría hasta 1957, pero tras el golpe de Estado de 1955, este plan fue finalizado. Este plan consistía en respaldar la política, derrotar el sistema industrial, entre otros.